Queridos hermanos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos, un espacio donde nosotros conversamos acerca de la palabra de Dios, donde juntos aprendemos acerca de las Sagradas Escrituras y pues tenemos una plática pendiente, ¿verdad, Juan José? Sí, es Valerio, y creo que estamos felices nuevamente, Valerio, de poder iniciar nuevamente el tema. Cuando a Gálatas, Valerio, estábamos estudiando en cómo Pablo presentaba el Evangelio, Valerio. Exactamente, Juan José, y hablamos desde los desafíos, Juan José, desafíos para creer en el amor de Dios en momentos difíciles, pero también ahora ya abordando el tema ministerial, también hay desafíos para servir bien en el ministerio y pues Pablo, un apóstol muy recordado, el escritor del 60% del Nuevo Testamento, y de razón lo mencionamos tanto porque él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pero sin embargo Pablo al hablar, al escribirles a los hermanos de Gálatas, primero pues él presenta que su mensaje no es un mensaje de revelación humana, no son ideas de personas, no es el tema de moda, ¿verdad, Juan José? Lo que la gente quiere escuchar, sino que estuvimos platicando en el episodio anterior acerca de cómo Pablo le decía a los hermanos en esta iglesia que su mensaje era de Dios, que provenía de Dios, no de una persona, no de alguna otra fuente, sino que únicamente la inspiración de Dios. Entonces, esto aprendíamos como principio, Juan José, porque fácilmente mencionábamos la semana pasada, fácilmente nos distraemos por otras cuestiones, puede ser un testimonio, puede ser algún acontecimiento que pasó en el pueblo y nos ponemos a platicar de eso y nos desviamos de la palabra de Dios. Y es por eso que hay desafíos con relación al ministerio para servir como Dios nos lo demanda, ¿verdad? Así es, Valerio, y creo que cuando entregamos el Evangelio con la verdad que nos pide la Biblia, Valerio, yo creo que muchas veces también tenemos que estar muy conscientes. Yo creo que a la hora de estar diciendo muchas frases o a la hora de expresar, caso de eso, y tal vez lo mencionamos un poco, digamos, también podría ser muchas veces cuando digamos así, que Dios me reveló a mí, o es que Dios me habló a mí específicamente para darles este mensaje. Yo creo que, Valerio, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso, Valerio, porque Pablo nos iba a decir de cómo él iba a relatar la palabra de Dios, sin decir es que Dios realmente me habló, pero fue literalmente algo divino, Valerio. Yo creo que justamente eso es lo que queremos ya darle la continuación a eso, en cuanto a que Dios siempre tiene un llamado para nosotros en el Valerio. Exactamente, Juan José. No solamente el mensaje que proviene de Dios, sino que también el llamado proviene de Dios. Y es así como el apóstol Pablo, pues al escribir esta carta a los hermanos en Gálatas, en el primer capítulo de Gálatas, ahora empezamos desde el versículo 13, donde Pablo enseña y fundamenta que su llamado al ministerio no lo hizo una persona. Con esto no decimos que el ser ordenado por líderes en la iglesia no significa que no sea Dios el que nos da el llamado, claro que sí, pero también aquí Pablo nos deja algo muy importante y dice, ustedes saben, de un testimonio, el testimonio de Pablo. Entonces en estos versículos que voy a estar leyendo habla del llamado divino y la transformación de Pablo, porque él no siempre fue el gran apóstol Pablo, sino que en un principio pues era enemigo de los cristianos, los que creían en Jesús. Pero en estos versículos dice, del versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos
en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Este era Pablo. Pero aún antes de que yo naciera, dice aquí, Pablo muestra la soberanía de Dios, el poder absoluto de Dios. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a las naciones a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Aquí miramos primero lo que les decía, la transformación. La transformación de un hombre, a lo mejor Juan José, considerado como uno de los casos perdidos. En este tiempo podríamos referirnos a alguna persona atea que dice no creer en Dios, que sus escritos podría ser el caso de aquel hombre llamado, creo que es Josh McDowell, que era ateo, que luchaba también para dejar algún libro para fundamentar y dejar por escrito que Dios no existía. Él, a lo largo de muchos años, de mucho estudio, él lo que cada vez se daba cuenta era la realidad de que Dios existía. Había un Dios. No era un ateo de esos que solo dice, es que yo no creo que exista Dios. No, este hombre era científico, investigó, viajó, leía la Biblia para poder encontrar algún error. Y él dice en uno de sus libros y en su película, cuando más luchaba para decir que Dios no existía, más me daba cuenta que Dios sí existía. A lo mejor este hombre pues lo hubiéramos conocido cuando estaba en esta etapa de ser alguien que no creía en Dios, pues diríamos, bueno, ¿qué se puede hacer para esta persona? Que no solamente no cree en Jesús, no cree en Dios, no cree, o sea, no simplemente es el hecho de no creer, sino que lucha para demostrar que Dios no existe. En el caso de Pablo, él luchaba para destruir a los cristianos, para perseguir a los cristianos, pero él dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios ya me había elegido. Dios ya tenía un plan para mí. No importa si yo me desvié, no importa si yo me salí del camino, Dios tenía un plan para mí y en su tiempo me reveló a su Hijo el Cristo, el Mesías prometido. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo con relación a su llamado, José. Sí, Valerio, yo creo que en cuanto al llamado del apóstol Pablo, creo que refleja realmente, Valerio, que es el amor de Dios. Yo creo que lo que realmente para el hombre es imposible, tal vez un caso imposible, pero para Dios no. Quizás ese pueda ser su instrumento quizás más útil en la obra de Dios, Valerio, y lo vemos tal en el caso de Pablo. Yo creo que en el caso de Pablo, él mismo relataba esto, que él realmente luchó con sus fuerzas realmente para destruir, y él decía que Dios superaba a los compatriotas, realmente, quizás en sabiduría, Valerio, quizás en fuerza también, pero vemos realmente como él también llega a decir esto, pero él agradó a Dios antes, ya fue apartado. Yo creo que esa es la esperanza que todos tenemos que tener, Valerio, que realmente Dios también nos ha apartado para algo, no importando nuestra condición. Pero a la misma vez, Valerio, yo creo que se me viene el caso en cuanto a los 12 apóstoles, Valerio. Yo creo que cuando vamos al libro de Hechos, Valerio, en cuanto a quien iba a estar en el lugar de Judas, Valerio, yo creo que se nos nombra a un hombre llamado Matías, Valerio. Yo creo que cuando Matías también fue elegido como parte de los 12, Valerio, yo creo que hay dos casos, por ejemplo, el caso de Matías y el caso de Pablo.
un ejemplo de Pablo hacía el mal, Valerio. Yo creo que el pueblo cristiano en ese entonces quizás ya no le tenía fe a Pablo. ¿Por qué? Por sus mismas acciones, Valerio. Pero un caso contrario de Matías, en la Biblia quizás no encontramos mucha información de él, Valerio, pero se nos da, yo creo que cuando llegamos a leer los requisitos de ser un apóstol, de ser un parte de ellos, Valerio, es que tenía que estar con Jesús, tenían que, o más o menos, tenían que ser partícipes de todo lo que Jesús hizo. Y Matías estaba ahí. Nos está el ejemplo, Valerio, que Matías siempre estuvo ahí. Yo creo que Jesús tuvo a sus 12 discípulos, pero aún, sin embargo, también tuvo más discípulos que no se menciona. Tal vez había otros grupos de hombres, otros grupos de mujeres. Quizás Matías estaba también allí, Valerio, cargando las canastas cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas. Él estuvo ahí, pero más sin embargo, cuando Jesús llega a elegir a los 12 discípulos que serían sus apóstoles, pero Matías no estaba allí dentro de los 12. Creo que Matías muy bien pudo estar en el lugar de Judas desde un inicio, pero Jesús ya sabía cómo tenía que pasar. Pero un caso de Matías, Valerio, llegamos a ver de que cuando él no fue elegido, pero aún así yo creo que tal vez desde allí ya no sabemos nada de él, pero imaginamos que Matías, Valerio, siempre estuvo con Jesús, siempre estuvo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un llamado divino, Valerio. Y mucho tiempo después de los 3 años del ministerio de Jesús, llegamos a dar cuenta que su esfuerzo, su agrado, sí tuvo, Valerio, y tuvo valor. ¿Por qué? Porque a la misma vez él también tuvo un llamado divino. Ya en el libro de Hechos 1, creo que muchas veces no nos enfocamos más en eso. Ya en el versículo 24, Hechos 1:24 nos dice de esta manera: y oraron así: Señor, que tú conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Yo creo que en el versículo 25 nos dice que ellos arrojaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, pero si vemos el otro lado, Valerio, no fue suerte, es pura la mera gracia de Dios que cayó sobre Matías. ¿Por qué? Porque siempre ha estado obediente, siempre es que todos, Valerio, tenemos un llamado. Yo creo que al decir un llamado divino, en caso de Pablo, sí, realmente fue un llamado divino, Valerio. No podemos negar que realmente Dios tenía un plan especial. Yo creo que Dios quería mostrarnos, no importando tu pasado, Dios puede usarte, pero también si tú o si muchos luchan, Valerio, quizás llegan a decir que yo siempre me he portado bien, es que yo siempre he hecho bien, pero más sin embargo siento que tal vez nadie me llama en la iglesia, Valerio, pero es que Dios está ahí también, pero simplemente esperando. Un caso de Matías tuvo que esperar mucho tiempo y luego fue reconocido como parte de los 12 discípulos. Sí, Juan José, aquí es importante ver los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, en ambos casos, digamos, el caso de los otros discípulos, hablamos de Pedro, hablamos de Juan, hablamos de todos los discípulos. En la agenda de ellos no fueron a una sinagoga a estudiar, no fueron, actualmente sería ir a un seminario bíblico para prepararse para el ministerio. Con esto no digo que no hay que estudiar, claro que sí, debemos de estudiar. Actualmente tenemos muchos recursos donde podemos estudiar, incluso en nuestro medio hay tantos recursos, tanto en internet como en nuestros pueblos. Pues gracias a Dios en muchos pueblos ya hay extensiones de institutos bíblicos donde podemos prepararnos para predicar correctamente y servir de mejor manera a nuestro Dios. Pero volviendo a los discípulos, ellos eran pescadores, ellos eran recaudadores de impuestos. En la agenda de ellos no estaba dedicarle el resto de sus vidas al servicio de Dios, menos ofrecer su vida, porque todos, al final, se dice que Juan a lo mejor es el único que murió por muerte natural, pero también otros dicen que no. Otros dicen que murió en un balde de aceite hirviendo, pero otros dicen que sí, él murió por causas naturales. Pero el resto
murieron, unos crucificados, otros decapitados, otros lapidados, otros cortados por la mitad, o sea, dedicándole su vida al Señor, como se dedicando toda su vida, toda su entrega, todo su amor, su pasión a Dios por el mensaje que habían recibido. Y es que nos damos cuenta, en el caso de Pedro, él estaba pescando. Llega el tiempo de Dios, llega Jesús y le dice, ven, y ven, deja tus redes y ve, yo te voy a hacer en un pescador de hombres. Entonces, y así empieza con todos, llega su momento, porque no a todos los llamó el mismo día. Va con aquel recaudador de impuestos, le dice, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Y así cada quien dejó lo que estaba haciendo. Y el caso de Matías, llegó el tiempo de Dios, a lo que le llamamos el kairos de Dios. Y llegó porque nuestro tiempo es el cronos. Nuestro tiempo es el cronos. El cronos es el sistema de medición de nuestras horas, días, semanas, meses, años. Pero el tiempo de Dios es el kairos, es el tiempo perfecto, que no se mide por meses, por semanas, por años. No, ese es el tiempo perfecto de Dios. Él sabe cómo se mueve, Él sabe los tiempos y las sazones, dijo Jesús. Entonces, cuando llega ese kairos para tu vida, no importa quién se ponga enfrente. Cuando Dios te llamó, Él te va a respaldar. Y con esto, queridos hermanos, tú que estás en un ministerio, queremos animarte. El que te llamó a ti no fue un hombre, no es el deseo de tu papá, no es el deseo de tu mamá que estés en un ministerio. Si bien enorgullece a tus padres el estar en un ministerio, pero esto proviene de Dios. Y de esto tenemos que estar seguros, tenemos que estar convencidos con José de que el ministerio, el llamado proviene de Dios. No es por revelación humana el mensaje que damos, sino que es la palabra de Dios. Pero también el ministerio que se nos es entregado, que se nos es dado, es por gracia de Dios. El caso de Matías, llegó el tiempo y sin importar, él era fiel. Dice el libro de Hechos con José, y le cayó la suerte. Estaba aquel hombre llamado Matías, llamado el justo. Este hombre, antes de ser nombrado apóstol, él ya vivía correctamente. Él ya vivía de una manera correcta, agradando a Dios, buscando el favor de Dios. Y cuando llega el tiempo para estar en este ministerio, él sigue siendo aquel hombre que ya venía siendo. Entonces llegó el tiempo de Dios, y aquí también nosotros no debemos de avergonzarnos de nuestro pasado. Lo ha hecho el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pablo: miren mi pasado, la realidad en la que yo vengo, de mi contexto, mi pasado. Pablo les enseña: miren, yo no siempre fui el creyente, el apóstol apasionado que da todo por Dios. No, yo al principio luchaba contra Dios, dice Pablo, pero sin embargo Dios me transformó. Y con esto queremos ir un poco, reforzar un poco lo que platicamos en el episodio anterior, José. Dijimos en el episodio anterior que el testimonio no debe, ¿cómo sería, José? Reemplazar la palabra de Dios en ningún momento. Pero con esto no decimos que el testimonio no hay que dar. Aquí miramos con el apóstol Pablo, fue rellenando, reforzando el mensaje, validando el mensaje, mostrando la misericordia de Dios a través de su testimonio. Hermanos, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque yo era perseguidor de la iglesia, yo era borracho, yo era adúltero, yo era fornicario, yo era ladrón, yo era todo, con todos los títulos, ¿verdad? Todo lo que se nos pueda venir en mente. Pero Dios, y esto es lo importante del pero, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Por eso, hermanos, debemos, yo conozco algunos pastores
y con todo respeto del pastor Quique Vázquez, él hace años, en unos conciertos que hacíamos, él dice haber aceptado, reconciliado, o sea, se había puesto a cuentas con el Señor totalmente borracho. Él llegó, yo recuerdo muy bien ese concierto que se hizo en Panajachel, en el estadio de Panajachel. El estadio, las canchas se llenaron porque era en Semana Santa, Juan José, era en Semana Santa, y por cosas, no sé si era una tormenta tropical, pero esa noche llovió súper fuerte. Toda la gente, no sé si por ir al concierto, y yo creo que era más para ir a refugiarse un poquito, y llegaron al concierto. Y entre esas personas estaba el pastor Quique Vázquez, un hombre que Dios usa mucho, admiro, respeto y honro en la actualidad, pero en aquel entonces no era un pastor. Era un hombre que había tenido como 20 accidentes de tránsito y no le había pasado nada. Y él siempre dice, no, que yo era pilas, ¿no? Yo siempre decía, dice él, yo siempre decía que cuando salía de una accidente, que pilas, no me pasó nada, el carro todo destruido. Pero no era yo, es la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios que llevó a este pastor a ese concierto y se reconcilió con el Señor. Y ahora Dios tiene la gracia para su vida y lo tiene como un servidor. Entonces no debemos de avergonzarnos, no debemos de decir, no, hermanos, que yo siempre, no. Si tenemos un pasado y Dios tuvo misericordia, yo puedo decir que Dios ha sido muy misericordioso con mi vida. Y el mérito no es mío, es de Dios. Entonces es lo que hace el apóstol Pablo, Juan José. Miren, este fui yo, pero la gracia de Dios fue más grande. Porque donde abundó mi pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y de esto se trata, Juan José, el testimonio y el llamado divino, que también es un desafío en el ministerio, Juan José, permanecer firmes en esto. Sí, Valerio, en cuanto a todo esto, lo que mencionamos en el caso de Pablo y en Matías también, Valerio, yo creo que vemos dos casos. Por ejemplo, Pablo, yo creo que nos puede dar el ejemplo perfecto, Valerio, en cómo debemos de abrazar la gracia de Dios en cuanto a no avergonzarnos de nuestro pasado, tal como mencionábamos, que muchas veces decidimos solo quedarnos y a decir, no, hombre, es que yo fui tal persona, ¿cómo yo puedo servir a Dios si yo era esto? Pero Pablo nos enseña a decir, tal vez no lo dice de una forma tan exacta, pero él llega a abrazar la gracia de Dios y va a entender que realmente la gracia de Dios ya cubrió todo su pasado. Que eso que hizo el apóstol Pablo, Valerio, fue seguir la santidad de Dios. Yo creo que cosa que muchas veces nosotros no queremos hacer. Pero en el caso del Matías, él también sabía, Valerio, que no, quizás cuando no fue elegido dentro de los 12, él no quedó allí en decir, bueno, tal vez ya no me eligieron, mejor voy a estar así, tal vez dejaré de ser un seguidor de Dios. No dijo eso, sino que más bien también buscó más la santidad de Dios, Valerio, y es lo que mencionabas, él permaneció fiel. Yo creo que muchas veces llegamos a quejarnos, Valerio, en decir, ¿por qué a mí Dios no me llama? ¿Por qué no me da, no sé, quizás ese privilegio de servir a Dios en tal ministerio? ¿Por qué no me da este chance? Pero los demás sí. Pero yo creo que, Valerio, muchas veces hemos omitido esto. Yo creo que no hemos querido realmente seguir la santidad de Dios. Siempre quizás hay algo, Valerio, que quizás nos impide servir a Dios. Yo creo que tal vez algo que nos estorba ahí, yo creo que lo cual nos impide estar un poco más cerca de Jesús, o de tener un poco más de comunión con Dios. En estos ejemplos vemos, Valerio, que ellos dos, en el caso de Pablo, abrazó la gracia de Dios y dijo, no, hombre, yo era una persona así, pero Cristo me cambió. Muy bien, él lo dijo, es una nueva criatura, Valerio, las cosas viejas pasaron y decidió seguir la santidad. Yo creo que es eso lo que hoy en día, Valerio, tenemos que hacer, porque Dios siempre tiene un llamado para nosotros cuando decidimos permanecer fiel, Valerio. Sí, Juan José, así es, queridos hermanos, muchas gracias por estar hasta aquí. Si tú has llegado hasta este momento, te damos las gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Gracias por encender tu televisor, ya sea
por Señal de Esperanza, ya sea por el canal Oro TV, o sea allá en aquel metamercado de... se me olvidó el nombre, queridos hermanos, pero hay un mercado donde nuestros hermanos de una estación de radio retransmiten estos programas. Muchas gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Queremos saber de ustedes también, por eso están nuestras redes sociales. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales, dejar algún comentario en las publicaciones que hacemos, o bien suscribirse a nuestro canal de YouTube como Platiquemos GTV, y así también seguirnos en Spotify, donde ustedes pueden solo escuchar y poder hacer todas sus actividades del día. Solo pueden ir a Spotify, reproducir y buscar el episodio que quieren escuchar. Pues ahí están los programas de Platiquemos. Muchas gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima.